you a few moments to find the text for the scripture reading today. Turn to Psalm 34. Buenos días, por favor vamos a Salmos 34, verso 8 para la lectura de esta mañana. Psalm 34, verse 8. Y después de encontrar el Salmo 34, vamos a ir al Salmo 36 y vamos a leer los versos del 5 al 9, pero vamos a empezar con el Salmo 34, 8. Prueben y vean que el Señor es bueno, dichosos los que se refugian en Él. Ahora vamos a Salmo 36, 5. Tu amor, Señor, llega hasta los cielos. Tu fidelidad alcanza las nubes. Tu justicia es como las altas montañas. Tus juicios tan profundos como el mar. Tú, Señor, cuidas de hombres y animales. Cuán precioso, oh Dios, es tu gran amor. Todo ser humano halla refugio a la sombra de tus alas. Se sacian de la abundancia de tu casa. Les das a beber en el río de tus delicias. Porque en ti está la fuente de la vida. Y en tu luz podemos ver la luz. In your light shall we see light. Good morning. So Buenos días. good to sing together. Es bueno alabar al Señor Half juntos. of what I enjoy these Sunday mornings when we're together is just Y algo que me encanta realizing we en are las all mañanas focused on the same que estamos one juntos who cantando means so much to each es of darme us. We cuenta have que that todos estamos common life unidos and that common en love. esta vida común, And en we este can amor sing común, y praises podemos that cantar are alabanzas que from all son of our hearts comunes to desde nuestro the Lord. corazón What para a el blessing. Señor, y esa es una gran bendición. Thank you for coming this Gracias morning. por venir esta mañana Add your voice y añadir su Add your voz heart. a and we just trust that the a la Lord is alabanza. using us as we interact with one Confiamos en another. el Señor que nos use mientras interactuamos los unos con los otros y que podamos ser una bendición para todos y que podamos llevar el gozo del Señor cuando salgamos de aquí. El primer domingo de cada mes vamos a tratar de que sea el primer domingo del mes, pero bueno, como el domingo pasado tuvimos un orador especial, entonces para mí este es el primer domingo del mes, así que este es el domingo que vamos a enfocarnos en el tema de los atributos de Dios. Y el atributo que hoy vamos a ver es Dios es infinito. Dios es infinito fue lo que vimos el mes pasado, y este mes el atributo que vamos a ver es la perfección y la bondad de Dios. Pero antes de empezar con este tema, vamos a orar. Señor, gracias porque tú eres absolutamente santo y no hay nadie como tú, nadie es como tú, Señor. Tú eres único y apartado en tu perfección y en tu bondad y en tu amor. Y Señor, esta mañana, mientras estudiamos tu palabra y mientras exploramos tu naturaleza, yo te pido, Señor, que llenes nuestro corazón con fe, que podamos regocijarnos en nuestro corazón y alabarte y estar gozosos de tener un Dios como tú, Señor. Podamos reflejar hacia ti la gloria y la radiancia de tu amor y de tu bondad, Señor. Podamos tener esa confianza en ti. Te pido, Señor, que me capacites y que me des la unción de tu Espíritu Santo al hablar.
En el nombre de Jesús, amén. So, our last study we saw that God is infinite. Bueno, meaning la he vez has pasada, no el mes limits pasado, whatsoever at en all. este estudio de los Learned that atributos a de lot of times Dios, you'll encounter, vimos que Dios es infinito, no tiene theological límites challenges where, hacia you just ningún say, lado. how can that be? Hoy, We have to always keep in mind that there is no limit to our God. There is quiero nothing que that is impossible. recordemos que nada es imposible Today para we're Él, going que to Él no look tiene at the límites. goodness of God. Y con And we eso will en see mente, that hoy his vamos a ver goodness la is bondad de without Dios. limit. Y la bondad de Dios All of his tampoco tiene attributes límites. are Ese es un infinite. There atributo is de no Dios. limit Su whatsoever to atributo any de of God's bondad attributes. también es infinito. Now, the Bible teaches Ahora la Biblia that our enseña God que is nuestro a good Dios God es un buen Dios and that he is a God of y love, es un Dios de amor, perfectly flawless amor in his goodness es un amor and perfect perfecto in his love. y es Many people in the y world es today, bueno, including completamente many who claim bueno. to be Christian, believe that Muchos all of cristianos the religions essentially worship the same God. piensan que todas las But when we look religiones For example, the esencialmente many adoran terrorist al mismo activities being Dios. done around the world, Sin embargo, motivated by the teaching of the Quran and carried out in the name of Allah, por ejemplo, it seems muchas clear that enseñanzas Allah del is not Corán a good God. y muchas and de las certainly cosas not que la a gente God of hace en love. nombre de ese Dios Our Alá, God is del Dios Alá del Corán, and he podemos is ver love. que no son cosas tan buenas However, throughout y history, que ese there have Dios been realmente many no es un Dios de amor. atrocities that have been committed Sin by embargo, religious durante people claiming a to través de la act on historia, behalf muchas of our atrocidades God. han sido cometidas Think of por gente the religiosa que Catholic dice Crusades, que lo hace en nombre de Inquisitions, Dios. Por ejemplo, African la apartheid, Inquisición, en American slavery, los cruzados many católicos, cruel acts of el apartheid de carried out by Sudáfrica, even professing Christians los- throughout the centuries, even los to this present day. todas esas cosas que se And han cometido therefore, a través de la historia, Is our aún God en el truly presente, a good God? cosas Is terribles there a dark que side se han to hecho our por, God? bueno, Many gente que people dice would que es believe that there cristiana. are some very good Pero, things sin embargo, to like about God, so Eso nos long lleva a as pensar, he's in a bueno, good mood and ¿Dios you're on realmente es un buen the good Dios? side with ¿Hay him. un lado oscuro de Many nuestro people Dios? wrongly believe that Porque God muchas is veces good to us personas only as pueden long pensar que as we Dios appease him. va a ser As bueno long as siempre y we cuando Él keep esté de him buen happy, humor. stay on his Y que good si side. algo hacemos But when he's nosotros angry mal o para or hacerlo down, enojar, entonces Él these va a are ser malvado. misconceptions of God. Y déjenme decirle as a que esos result of son this kind of falsos thinking, conceptos de Dios. Is many Y como people resultado come to de este tipo de distrust pensamiento, God. mucha They gente don't like him. desconfía de Many Dios. of Mucha them gente foolishly no, believe that God no is cree en responsible Dios. for all the evil, the Porque sickness, the esta wars, gente the tiende a crime, the pensar suffering in que the todas world. las cosas And therefore he cannot be a good malas God. que suceden en el And mundo he cannot be fully de trusted Dios if all the suceden good porque Dios and no es the bueno evil in the y no world podemos are confiar plenamente en his Él. responsibility. And therefore Por they lo conclude that it's tanto, safest to be secular. ellos concluyen que es mejor ser seculares y pensar que Dios no existe, ignorar a Dios por completo. Pero, por ejemplo, los comunistas ateístas ateos en China, en la Unión Soviética, en el norte de Corea, en su oposición a la religión, han matado, asesinado, dejado morir de hambre entre 60 y 100 millones de personas en el último siglo. Depende de la fuente donde se investigue. Claramente esto es algo malvado. Muy a menudo, por la forma en la que han sido enseñados, mucha gente tiene el falso concepto de Dios, de que Dios encuentra placer en maltratar a la gente, en castigar a la gente. Obviamente esta gente tiene una visión distorsionada de Dios y no pueden confiar en Él. De hecho, lo odian porque ellos piensan que Dios no nos ama. Algunos equivocadamente creen que Dios
or that he hates you when que you fail Dios to live nos up to his odia, rules. que Dios odia a aquellos These que are all no grossly siguen sus perverted, reglas. warped, and entirely untrue concepts Estos of pensamientos en realidad son enteramente opuestos a lo que Dios realmente who es. often disguise themselves as God. And so this morning we Así want que to esta begin mañana to quiero set the empezar record straight about por what our aclarar God las is cosas really like. acerca de cómo es en realidad nuestro Dios. La Biblia enseña que Dios es nuestro creador. Él nos hizo porque Él nos quiere. And he wants us Y Él to quiere enjoy que life. nosotros disfrutemos He la said, "I vida. have come that you might have life and you might have it Jesús abundantly." dijo, yo he venido para darles vida y He vida is en the one abundancia. who put in your Él heart es el que the pone en desire nuestro corazón el deseo put de in your hacer heart buenas the longing cosas, for happiness, de anhelar buenas cosas the como la appetite for felicidad, pleasure. el apetito Where por did that tener una desire, vida that placentera. longing come from? God ¿Y de put it dónde in viene ese deseo? And he Bueno, Dios lo intends and puso en desires to nosotros. satisfy, Y Él, to gratify. su intención de Él es que nosotros llevemos Psalm esa vida 34, verse 8, gratificante. Salmo quickly go 34, through a lot of 8. short little Voy a verses. ver varios versos rápidamente, Psalm pero el 34, verse Salmo 8 34, 8 dice, Says, "O taste prueben y vean see que el that Señor the es bueno. Lord is Dichosos good. los que se refugian en Él. Blessed." It means happy, satisfied, Es decir, and enviable. satisfechos, Blessed dignos de is the envidia, man who trusts in him. felices, son aquellos que confían en Él. 119, Salmo 119, verse 68. Says of God, "You Dice are de Dios, good, tú eres bueno and do good. Teach me your statutes." y haces el bien, enséñame tus Exodus estatutos. 34, Éxodo verse 6. 34, verso 6. The Lord, El the Señor, Lord el God, Señor Dios, merciful and gracious, misericordioso, long-suffering, and abounding in grande goodness en and misericordia, truth. en Catch that? bondad He's abounding y en in verdad. goodness. Él abunda en Isaiah verdad 63, y en verse 7. bendición. I will Isaías mention the loving 63, kindness of the 7. Lord and the Hablaré- praises of the Lord, according to all that the Lord has bestowed on Recordaré us, las misericordias and the del great Señor y sus hechos goodness dignos de toward the alabanza, house of Israel, por todo lo que which hizo he por has nosotros, bestowed por su on them, compasión according to y his gran mercy. amor, sí, por la multitud de las cosas buenas They que ha don't deserve hecho, it. por los descendientes de His Israel. mercy, his goodness, according Por to the sus multitude misericordias, of his el loving Señor hace kindness. todas estas cosas aunque nosotros no lo merezcamos. ¿Y qué significa cuando la Biblia dice que Dios es bueno? It means that he Bueno, is morally pure, Significa que Él es moralmente free puro, from anything wicked, libre de cualquier maldad. wickedness there is. No hay ninguna maldad dentro de Él. He is absolutely holy. Él es absolutamente santo, puro, separado de este mundo. Anything in this world. He is righteous. Todo lo contrario de lo que es este mundo. Él es There is justo. no injustice. No hay ninguna There is no injusticia en Él. unfairness. No hay You can never say of God, nada que "That's no sea unfair." justo en You Él. think it's unfair, but when the facts Tal are vez known, tú you know puedes pensar a veces que Dios no fue justo contigo, pero cuando revisas la evidencia te das cuenta de que Dios es perfectamente justo. always tell Él the truth. es un Dios de integridad. Él siempre te dice la verdad y siempre es fiel a lo que The Bible dice. says that God Cuando is la Biblia dice que Dios es bueno, significa que Él es amoroso y que Él es consistente con su bondad. Él nunca cambia. He's the same yesterday, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Primera de Juan 4, 16 al 18 God is love. dice que Dios es amor. It comes from the Greek word agape. La palabra griega es agape, que So se God menciona is aquí como love. amor. Doesn't just God expresses agape. El Señor expresa No, God is el amor y Dios his nature. expresa su naturaleza. Of who he is. And he who abides Y in aquel love que habita en el abides amor in God. habita en Dios God in y him. Dios en él. Lives in a Aquel que state of love, habita en living este in estado God, de abiding amor in God, and God que is viene de in him, Dios, producing that, creating es that. porque Dios está You need a loving produciendo person, este amor. truly genuine loving person. Where does that love come from? It is Si tú his conoces a una God. persona que realmente ama, ¿de dónde viene ese amor? Viene porque Dios lo puso allí. And he can express his love Dios through expresa su amor a través de gente que no cree en Él también.
y a través de criaturas puede desplegar su amor a través de su creación, y Él muy a menudo lo hace así. Primera de Corintios 13:4. Ese es el capítulo del amor. And it is applying the love of God to Y se people aplica el amor de Dios a la gente cuando el amor de Dios está en ti y trabaja a través de ti. Es como se expresa. Y vamos a ver unas pequeñas, Verse 4, love is vamos a resaltar algunas frases de aquí. El amor es paciente. Esto es lo que Dios one of those es. occurrences of the word love, agape, you can substitute it accurately for God. El amor, cuando vean esta palabra amor, ágape, lo pueden sustituir por la palabra Dios. Dios es paciente. Dios God is patient with us. es bondadoso. Él Love is kind. That's what God is. And it's Él good. es bueno He's y not es mean, bueno. not bully. Él no es alguien que nos trate mal. Él es bueno, bondadoso. Dios o el amor de Dios no se enoja fácilmente. Love keeps no record of wrongs. He forgives. Él perdona, These are all good no things. guarda Verse 6, rencor. love does not Verso delight in 6. evil. No se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. In fact, the Bible says that La God Biblia takes dice que no Dios delight, no pleasure se in the deleita death of the wicked. en la muerte del malvado. El Señor no se satisface en su corazón cuando un malvado muere. Always protects. Verso 7. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. God good. Parte de lo que hace bueno a Dios es su belleza. There's nothing ugly. No hay nada feo en Dios. No hay nada que no sea deseable acerca de Dios. En el Salmo 27:4, of the Lord. el rey David deseaba The Bible tells us to worship the Lord habitar in the en la beauty casa of del holiness. Señor, para contemplar la hermosura del Of God's Señor. goodness. When we sing to him, lyrics Cuando like, cantamos "You are beautiful beyond description." esa alabanza, por ejemplo, tu belleza es indescriptible, difícil de expresar. Or heard. Absolutely true. Es absolutamente cierto. We saw in our last study Cuando cantamos este tipo de alabanzas, el Señor es hermoso. all of his attributes. Nosotros alabamos los atributos de Dios, que no hay límite para sus atributos. Point, but he doesn't go beyond it. No, there are no limits. No hay fronteras para ninguno de los atributos de Dios. Él es bueno siempre. No es como decir, el Señor es bueno hasta este punto y después de esto ya no va a ser bueno. No, no es así. El Señor es bueno siempre y no tiene límite su bondad. Él siempre es bueno en todo lo que Él hace. Y eso es lo que la Biblia enseña acerca de Dios. Él nunca va a cambiar. Always be good. Él siempre va a ser bueno. Can never be anything but good. Y Él nunca va a hacer nada malo. Él no es un Dios genioso Predictable. o impredecible. He is always only Él es siempre and y always para siempre bueno. loving. Y siempre nos ama. Way people in their mind, well, how can a good God Y en la mente de mucha gente puede empezar a pensar, bueno, pero ¿por qué un Dios bueno puede hacer esto o aquello? things happen? Why is ¿Por qué estas cosas pasan? Porque este mundo está como está. Como un Dios bueno puede permitir todo esto. his ways are above our ways? Bueno, los caminos de Dios So high are his son mucho más altos que los nuestros. Sus pensamientos mucho más altos que los nuestros. He's incomprehensible. Él es incomprensible. Nosotros no podemos entender lo que Él hace. No podemos ni siquiera imaginarlo. Lo que sí podemos hacer es confiar en que Dios es bueno y que hay bondad detrás de todo lo que Él hace. Another of his attributes, he cannot lie. El Señor no puede mentir Demonstrates that he y is si Él lo ha God is dicho, perfect así in es. goodness.
Dios es perfecto en su He bondad. lacks nothing that is good. If there's something A Él no le hace good, falta nada it que comes sea bueno. from God. It comes Todo lo from bueno, God. de hecho, viene de He Él. lacks nothing that is A good. Él no le falta And there nada is bueno. nothing in God that is not good. There is no flaw, there is no weakness. No hay ninguna falla, ninguna debilidad en su There will bondad. never be anything about God or his actions. Nunca va a haber nada en las acciones de Dios ni en lo que Dios haga que tú digas, ay, no, eso no fue bueno. Todo lo demás sí fue bueno, pero esto no. No, It sure doesn't look good. Well, that's because tal we're vez fallen creatures. a nosotros no nos parece bueno, pero eso es porque nosotros somos criaturas caídas y no podemos entender la bondad detrás de lo que Dios hace. Nosotros estamos limitados para entender su bondad y por eso sacamos conclusiones falsas. Pero solo Dios es infinitamente bueno. Los ángeles son buenos, pero no son infinitamente buenos. Hay un límite para su bondad. Es por eso que Satanás y sus demonios, que alguna vez fueron ángeles, se rebelaron en contra de Dios, porque ellos no eran perfectos en su bondad. Dios demostró o demuestra su bondad de la manera en que Él cuida a los necesitados. Él da generosamente, da buenos dones. Él es misericordioso. Fíjense en Mateo capítulo 5, que ya hemos estudiado estos versos recientemente, parte de los sermones del Sermón del Monte. El Señor no nos trata a nosotros de acuerdo a lo que realmente merecemos. Y aquí tenemos la expresión del carácter de Dios. Si tú vas a ser seguidor de Jesús, ciudadano de su reino, tienes que reflejar su naturaleza. Verso 44. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en los cielos. En otras palabras, para que ustedes sean como Él, ustedes han sido creados a la imagen de Dios. Y da un ejemplo. Dice que Él hace que salga el sol sobre malos y buenos y que llueva sobre justos e injustos. Hermanos y hermanas, déjenme les aseguro algo, es bueno que yo no sea Dios, porque si por mí fuera, habría gente en este mundo que nunca vería la luz del sol, que vivirían en un desierto y no disfrutarían nada de lo bueno de este planeta. Pero gracias a Dios que yo no soy Dios. Nuestro Dios es bueno, Él es amoroso y es incondicional. Él quiere traer cosas buenas a nuestra vida. Y en tiempos de las tormentas de la vida, nosotros podemos tener esa seguridad de que, Señor, no entiendo por qué está pasando esto, no entiendo lo que está sucediendo, pero lo que sí entiendo es que tú eres bueno, que tú nos vas a dar algo bueno y que algo bueno va a salir de aquí, sin importar tu crisis, tu necesidad, el problema por el que estás pasando. Yo te puedo asegurar que Dios tiene la intención de usarlo para bien en tu vida. Romanos 8:28 es bien familiar para nosotros. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Este es un verso que es bien real,
El Señor está obrando para nuestro bien. Porque Él es bueno, porque Él es perfectamente bueno y nunca está de mal humor. Sí se enoja, but he never loses his temper. pero nunca se pone furioso. It's when we let our anger control us and take over us that La ira sí es pecado. La ira es cuando ya pierdes el control de tus acciones, pero con Dios no sucede eso. Él nunca pierde el control. Sus acciones siempre son motivadas por su amor y por su bondad. Si tú eres su hijo, tú nunca debes de tener miedo de acercarte a Dios, porque never need to be afraid to approach God. porque Él es bueno. Aun cuando tú hayas pecado, no debes tener miedo de acercarte a Dios. Unfortunately, many of us Desafortunadamente, muchos de nosotros something different. hemos aprendido algo diferente, nos han enseñado cosas incorrectas acerca de Dios. Decrees, his word, Todo lo que viene de Dios, sus decretos, su palabra, su creación, sus pensamientos, his actions, sus acciones, even his discipline, his justice, aún su disciplina, su justicia y sus castigos del pecado no pueden ser otra cosa más que buenos. it is impossible Es for God imposible to do que Dios haga algo que no sea bueno. Deuteronomy 6:24 says that Deuteronomio 6:24 dice que aún sus mandamientos son para nuestro bien siempre. Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, no variation or shifting. en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Esto significa que nada That does not bueno come from God. en el mundo Try as no hard as haya you venido can de to Dios. find some good in the world. Trata a ver si puedes encontrar algo bueno en el mundo y te vas a dar cuenta de que todas las cosas buenas tienen su origen en Dios, porque Él es el que da toda buena dádiva. La bondad de Dios se expresa al hombre a través de su creación. Salmo 145:8 dice, el Señor es misericordioso y compasivo, lento para la ira y grande en misericordia. El Señor es bueno con todos, Not only those who love him, no solo para los que son buenos, para los que le aman, sino para todos. Y Él es bueno y su misericordia es sobre toda su creación. God takes care of the animals in the Dios wild. cuida de sus animalitos en el campo, de los pájaros en el aire, de los peces en el mar. Nuestro Dios cuida Just a second, it's por going to display todos ellos y provee para todos ellos. El Salmo 33:5 dice, of the goodness of the la Lord. tierra está llena de la gloria de Dios y de su amor. Fíjense, vamos a ver este videoclip que ilustra esta verdad. God gave us sight so that we can experience the world visually. And when we look around us, we discover that this world is achingly beautiful for us to look at, unnecessarily so. In fact, there's no functional reason why sunrises and sunsets should be that colourful. There's no reason why the landscapes of the world should be so diverse and so brilliant for our eyes. God could, if He'd wanted to, given us a planet that looked as uniform as the surface of Mars, and as long as the ground is fertile, we could have survived in such a place. But God didn't do that. God didn't give us what was merely serviceable. Instead, God has given us something absolutely brilliant, with a diversity of rainforests, tropical beaches, snow-capped mountain ranges, Arctic tundra, sparkling rivers, Serengeti plains, deep blue oceans. He gave us a world that changes with the seasons so that we can see different kinds of beauty in autumn, winter, spring and summer. He filled the world with animals that range from adorable to awe-inspiring. The world that we live in is staggeringly beautiful for us to look at. Now, unfortunately, we can become easily habituated to our surroundings and therefore blinded to the beauty of what's around us every day. But try and see all of this again for the first time. Surely we can only conclude that if there was a creator behind this world, then for him to have made it so excessively beautiful,
He really must love us very, very much. He's not just given us an environment in which we can survive, but he's been lavish about its appearance. Some of the scenery that can be experienced here on Earth is positively breathtaking. God gave us the ability to hear so that we might experience his creation audibly too. But again, there's no functional reason why the world should then be filled with so many unnecessarily beautiful sounds. As I make this episode, it's early morning and I can hear a chorus of birdsong outside of the window. When it rains outside, the water thrums on the ground and tip-taps on the window panes and creates a white noise so soothing that it sends us to sleep. We live in a world where wind rustles through the trees, where fallen leaves crunch pleasingly beneath our feet, where fires crackle, and where oceans lap calmly upon the shore. We live in a world of laughter, a world of music and song so beautiful they can evoke elation and even tears of joy. We live in a world of poetry and dance. It's all so unnecessarily good. We could have functioned on a planet without any of those things and never even known what they were, but since they do exist and since they do please us so much, we can only conclude that if there is a God behind all of this, then to give us all of these unnecessarily amazing and beautiful sounds, he really must love us very much. He's been absolutely extravagant in his goodness towards us. God gave us the ability to taste, but again, there's no functional reason why our tongue should be able to pick up the variety of flavours that it can, or indeed why the food we eat should be anything other than strictly utilitarian. I mean, once God gave us taste buds, he had to make the food palatable enough that we could cope with putting it down our throats for survival. But beyond that, everything else about food is pure excess. I sometimes find myself eating a piece of fruit, such as a mango, and thinking, this is far more delicious than it actually needs to be. I'd have eaten this fruit if it had half the flavour. And yet I am conscious that what I am tasting has come direct from the imagination of a good God. The psalmist wrote, taste and see that the Lord is good. And there's a sense in which we can do that very literally with food. The food that we taste, especially fruit, vegetables, and that which is made from grains, literally testifies to the goodness of God. And of course, it's not just the flavours which are beautiful, but it's the variety of those flavours too. God could, if he had wanted to, have made everything taste like oats. Now, there's nothing wrong with oats. I like oats, but I'm personally glad that not everything tastes like oats. I am happy that other tastes are available. And he's given us all kinds of vegetables, peas, carrots, parsnips, potatoes, peppers, tomatoes, Swedes. We have all kinds of grains too, and things we can make very easily from basic ingredients: bread, cheese, chocolate, baked goodies. We have fruits, bananas, strawberries, pears, apples, grapes, and of course mangoes. It's simply not necessary to have this variety of flavours. We could have survived with far less than all of this, but God has been luxuriant in pouring out his blessings upon us. We can only conclude, therefore, that he is very kind and that he loves us very much. God gave us a sense of smell, but again, there's no functional reason why the world should then be filled with such beautiful fragrances for our nose. My mind instantly recalls a time I was walking down a pathway in Migdal on the way to the Sea of Galilee in Israel around 2012. There were these pinkish white flowers lining the sides of the path. I don't know what they were. I want to say jasmine, but really I've got no idea. But what I do know is that their fragrance literally filled the air that day. It was absolutely heavenly. Now, flowers needn't smell that good. Yes, the aroma has a function to attract pollinating insects and such like, but the aroma needn't have been such a beautiful one. Dogs, after all, communicate through the smell of urine and poo, so it's possible to get the job done with any old stench. Yet God chose to make flowers smell absolutely fantastic. And there are other smells too, of course, that almost give us a euphoric delight. Freshly cut grass in the summer, the smell after the rain, the smell of the beach, food cooking on the stove, wood, pine forests, perfumes, fresh linen, fresh air for that matter. Aren't you glad that you've been alive to have those experiences? A God who's been so excessive with these things could only be described as very kind and extremely good. And then finally, there's touch.
God gave us the ability to experience the material world through sensitive nerve endings in our bodies. And having done so, again, there's really no reason why the world should then be filled with things so unnecessarily pleasurable for that sense. There's things we touch in this world and they bring us neither sadness or joy. And the whole world really could have been filled with such things. And we would have survived, we would have got by in such a world. And yet, in reality, that's not what's happened. In reality, we have been blessed with so much more. There's the feel of bare feet on sand, a cozy warm bed, the cold side of the pillow, the sun on your skin, a cool breeze in summer, a dog's fur between your fingertips, freshly sanded wood, warm showers, massages, hugs, kisses, and yes, sex too. Aren't you glad that you're alive to experience a world such as this that contains so much unnecessary beauty for the touch? We can only really conclude that a God who provided so much excess in this respect is very kind and loves us very much. He's given us far more than we really actually needed, or indeed could ever really have asked for. Good God. Es un buen Dios. That video clip was taken from a very solid and high quality teaching series that I highly recommend. Este video fue tomado de Easily accessible. un lugar que podemos Search for accesar the Fuel Project, online. and on that website you will find a teaching Y series called The Reason for Pain. pertenece a una serie que se llama La razón del dolor. Reason for Pain goes La razón del dolor depth and habla well done study de una of the forma question, muy if buena God is good, acerca de why que does he allow si Dios es bueno, ¿por qué permite el dolor? Es un Fuel Project, estudio excelente, Reason for Pain. se los recomiendo. Genesis chapter 1 verse 30. Génesis capítulo 1, In the beginning, that verso God 1 dice saw que en el everything principio that he had made, Dios vio todo lo que había hecho it was y very good. That was the conclusion after his creation. Everything he esta made. fue la conclusión de Dios después de haber Yes, there is a lot of creado evidence todo. of God's goodness in this vio world. Dios que era Much of that bueno. in the video clip. But there is also Y eso es precisamente lo que vimos en el video. why is there so much evil in the world Pero, if ¿por qué hay tanta God maldad en created el the mundo? world is so good? Is there Si a todo lo que dark Dios side? hizo fue Did bueno, God create evil? entonces déjenme preguntarles, ¿Dios creó lo malo? But God No, Él no created lo both creó, his pero angels and us people, his creation. Dios nos dio He gave us a a sus will. ángeles y también He a gave los us seres freedom to choose. que creó, como nosotros los seres humanos, He's a good God. la voluntad de decidir, He doesn't coerce. porque Él es He bueno, doesn't make us. He porque gives us Él- the choice. And he set before them good tree, porque Él bad es tree. justo, por eso nos dio el buen árbol y el mal árbol. Bueno, así no se llaman, pero saben a lo que me refiero. Because all choose to trust his goodness, Porque todos tenemos esa facultad de showing elegir. us that he has demonstrated, that he has displayed, that he is a Dios good nos God, ha he's trustworthy. dado Or we could muchas reject him, believing that muchos, there is a better way, God's way, and somehow manifestaciones de que Él es bueno, de que podemos confiar en Él. freedom is Pero también nos da la libertad de confiar o no en Él. Nosotros valoramos la libertad de ser oprimidos, la libertad de religión, la libertad de hablar, la libertad de viajar, choose our career, de escoger nuestra carrera, de escoger nuestro esposo o our esposa political leader. o nuestro líder Freedom político. is good, La but if libertad we es use algo our freedom buena, to es act algo bueno, independently pero si usamos esa libertad para actuar independientemente de Dios, sin, entonces eso es using our freedom to pecado. choose independently of God, Usar nuestra libertad para actuar independientemente de Dios siempre va a resultar en algo dañino, porque estamos escogiendo algo que no es bueno, algo que Dios no ha planeado para nosotros. and therefore to act independently of what is good, Por eso actuar independientemente de Dios siempre va a ser even malo, if it starts out feeling really good. Why aunque is empiece there so much sintiéndose evil in muy the bien. world?
¿Por qué hay tanta maldad en el mundo entonces? Porque nuestros ancestros nos han heredado esa situación de elegir vivir independientemente de Dios. Y aunque lo hemos tratado a través de las generaciones, nunca funciona, nunca podemos vivir actuando independientemente de Dios. Pero Dios es bueno en todos sus caminos. Dios nos da gozo cuando lo seguimos a Él. Pero cuando elegimos cosas que van en contra de lo que Dios ha diseñado para nosotros, podemos ver que es destructivo. Hay violencia, hay guerra, hay cosas que que destruyen, que contaminan y que ponen en peligro la creación buena de Dios. Dios creó todo bueno, pero cuando el hombre se rebeló, ha causado un daño incalculable a nuestras vidas y a nuestro planeta. A veces la maldad es causada por nuestras acciones y a veces por las acciones de otros. Y es por eso que hay maldad en el mundo. Segunda de Corintios 4:17 nos asegura que Dios usa todas esas aflicciones y sufrimientos, producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Aún a pesar de todas esas cosas malas, como Dios es bueno, puede tomar esas cosas malas y hacer que obren para bien, a nuestro favor. Dios no puede hacer nada que no sea bueno para sus hijos. Pero nosotros, como nosotros no tenemos una vista más grande, estamos limitados. Nosotros no siempre podemos ver lo bueno a través de nuestras situaciones dolorosas, por ejemplo. Porque entonces Dios ha permitido que tantas personas pecadoras y rebeldes vivan una vida larga en este planeta mientras lo rechazan durante toda su vida. ¿Por qué continúa el Señor permitiendo que estos rebeldes sigan adelante? ¿Por qué Dios les permite seguir disfrutando estas hermosas expresiones de su amor? Porque todo lo hermoso que Dios ha creado no nada más lo disfrutan sus hijos, toda su creación lo disfruta. ¿Por qué el Señor permite que esta gente siga disfrutando lo bueno de Dios? ¿Y por qué Dios siquiera se tomó la molestia de venir a esta tierra y morir como nuestro sustituto por nuestro pecado? Y la respuesta es porque Él es perfecto en su bondad y nos ama con ese amor infinito. Y su palabra dice que el Señor no tarda en cumplir su promesa. Más bien Él tiene paciencia con nosotros porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Gracias a Dios que Él nos ha permitido vivir para que podamos escuchar su palabra, para que toda esa gente de la que hemos estado hablando tenga una oportunidad más de oír el Evangelio. Porque de tal manera amó Dios al mundo, dice Juan 3:16, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
¿Por qué Dios nos deja seguir viviendo en este mundo? Porque nos ama y porque quiere que tengamos otra oportunidad de experimentar su amor para siempre. Romanos 5, del 6 al 8. La Biblia dice, a la verdad, como éramos incapaces de salvarnos en el tiempo señalado, Cristo murió por los impíos. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa fue la expresión máxima de amor. Fíjense cómo Dios fue tan bueno que cuando Él estaba colgando ahí en la cruz, muriendo, ¿qué fue lo que dijo? No fue amargura, no fue veneno, no fueron insultos. Esto fue lo que Él dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ese es nuestro buen Dios. Un Dios bueno que va más allá de nuestra habilidad para comprenderlo. ¿Dónde estás tú en tu relación con Dios? ¿Eres su seguidor? ¿O has caído en la mentira de que Dios no es tan bueno y que no puedes confiar con Él? ¿Estás viviendo independientemente de Dios porque no confías en Él? ¿Porque no te cae bien? ¿Cómo estás respondiendo a esta bondad de Dios, de que ha enviado a su Hijo por ti? ¿Cómo respondes a la bondad de Dios, de todas estas cosas que puedes ver, escuchar, probar, sentir, escuchar? La gente no quiere morirse porque quiere aferrarse a todas las cosas buenas de esta vida. Pero esto va a llegar a su fin. Y esto tendrá su fin porque si tú no has recibido a Cristo, entonces no estás eligiendo ser parte de vivir con Él para siempre. Entonces esto va a tener un final. Si tú no quieres estar con el Señor en esta vida, perfecto, Él te deja para que vivas por la eternidad con tus decisiones, separado de este buen Dios y de su bondad. La opción es nuestra. ¿Tienes una relación correcta con el Señor a través de Jesucristo? Puedes estar aquí en este lugar escuchando, pero tal vez no tienes esa relación. Tienes esa opción hoy. La Biblia dice que debes arrepentirte de vivir esa vida independiente de Dios y creer en Jesucristo, quien murió en tu lugar para ofrecerte su vida a cambio de la tuya, de tu muerte. Si pones tu vida en el Señor, en las manos del Señor, Él va a hacer lo necesario para que tú tengas esa vida, esa nueva experiencia de vida con el Señor. Y a partir de este día, Él empezará a dirigirte en una vida de bondad, una vida de amor, una vida de propósito, una vida satisfactoria que nunca habías imaginado que sería posible. Vivir como hijo de Dios, quien es perfecto en todos sus caminos. Padre Celestial, ¿cómo podríamos agradecerte lo suficiente por tu bondad, por tu amor? Señor, te pido que cambies
nuestro concepto de ti, you would change our que thinking. tú cambies nuestros Deliver pensamientos us, Lord, from y the que nos lies, libres de las mentiras del enemigo, slandering you all que the time at your todo el return, tiempo está tratando de traer planting in the hearts of mentiras a los corazones de las personas. Lord, I pray that we would trust your Señor, te pido que tú of yourself, and that nos we would see the ayudes, evidence of que your podamos goodness ver all around. la evidencia de tu amor alrededor de Lord, you have given nosotros. us choice. Señor, tú nos has The dado alternative to also la perceive opción y la alternativa de verte, darkness, cruelty, a pain, pesar de death, la crueldad y de la muerte alrededor de nosotros. your goodness, your beauty. Señor, nos has dado la opción de ver tu belleza, tu vida, Lord, tu bondad. see the two options displayed here. Vemos estas dos opciones Pray that you desplegadas would cause y te pido, Señor, que to trust you, permita, Señor, que nosotros podamos confiar en ti y elegirte a ti y seguirte a ti, caminar en tus turn away caminos, from Señor, those deceptions and those lies. y que dejemos Lord, we de ask lado you to deliver las us mentiras, Señor. and guide us in paths of righteousness for your Guíanos, Señor, por amor de tu Heavenly Father, nombre. I pray that you would fill hearts in this room with faith. Te pido, Señor, que llene nuestros corazones con fe y I con pray that you confianza en would ti motivate us y que nos to step motive, out in Señor, obedience and in faith. en obediencia y en Have your way fe. in our lives. Haz, In the Señor, name of Jesus. tu voluntad en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén.